Así que bienvenido al día de hoy a una nueva conexión en el taller de PTU de química. Eh, bueno, la MI ya lo saludó, nos hemos saludado, así que podemos continuar. El objetivo que tenemos hoy día es simplemente resolver ejercicios de estequiometría, ya que eran esos ejercicios que habíamos dejado pendiente en la guía anterior. Así que vamos a comenzar con aquello. ¿Se acuerdan de eso? Eh, ¿Qué eran esos la, ejercicios de esa guía, po? sí, lo de la masa molar partido de los gramos, algo así, ¿o no? Ya, no, acá solamente es masa molar. Y necesito que me saquen la masa molar de cada uno de ellos. ¿Cómo lo hacen? Con una fórmula. Sin fórmulas, solamente con los datos que tienen en pantalla. Y que obviamente para eso queríamos la tabla periódica. Pero ahí los tienen en pantalla. Que es un gramo mol, 14, 16, 64, 35, 23. ¿Cómo Manda saco la nomás, masa pues. molar? Hay que sumar o no. El primero, profe, no es 63. El primero me dice que es 60. A ver, vamos a colocar los números que me dicen ustedes. Si usted me dice que es 63 gramos mol, lo vamos a dejar ahí. Después lo vamos a comprobar. Del segundo, ¿quién se arriesga? 50 o no. Ya, dejémoslo en 50 gramos mol. El tercero, Ya, pero no cacho cómo lo están haciendo. 99. Mira, Connie, 9 tienes gramos mol. que. Abajo ya tienes los gramos mol, pues. Entonces tienes que fijarte los que tienes acá y ir sumando como cada elemento. Ah, ya, gracias. Así es. El D. 262. En el D, a ver. Sí. Y el último, 201. 216. Ah, no. ya, Fui mal, 201 o perdón. 201. 216 216. gramos mol. Ya. Ya, entonces, me dijeron 63. En este caso, 50, 99, 262 y 216. Ya, eso fue lo que me dijeron. Y ahí está la respuesta. En el primero es 63, el segundo 40, el tercero 99, 262, 216. ¿Cómo sacamos cada uno de ellos? En este caso simplemente vamos viendo, en este caso, la masa molar de cada átomo, ¿cierto? Y después la vamos sumando con la masa molar de la siguiente. En el caso de que haya un numerito pequeñito, ¿cierto? Ese numerito obviamente que significa que tenemos 3 átomos de lo mismo, por lo tanto se multiplica por el número que está ahí. En el primer caso, lo que tenía que hacer era sumar 1 más 14 más 16 por 3. Y eso me iba a dar un valor de 63. En el segundo, que en este caso estamos hablando de Na, que en este caso es de 23 más los 16 del oxígeno, más 1 que tiene el hidrógeno, por lo tanto era 40 gramos mol. En el tercero me está diciendo que Cu es de 64 más los 35 del cloro, me da los 99 gramos mol. El D, tenemos 2 moléculas de Na, por lo tanto son 23 por 2, más 52 gramos mol multiplicado por 2 de los dos átomos de cromo, y 16 por 7, en este caso, que corresponden, ¿cierto?, a los átomos de oxígeno, y eso en total me iba a dar 262. Y en este caso, acá tenemos que tiene un valor de 200, el otro tiene un valor de 16, y sumándolo me da 216. Y de esa forma nosotros obtenemos la masa molar de cada uno de los elementos. Entonces, hasta esa parte vamos bien. La segunda parte era esta, de esa guía. Equilibra la siguiente ecuación, identifica reactante y producto y determina la masa molecular de cada uno de los compuestos participantes en ella. Y estuvimos avanzando un poco. Primero que nada, ¿cómo balanceó esa ecuación? Por método Un 2 tanteo. en el A sí, y un 2 en el B. En este caso, un 2 acá me dice dónde está el H2O, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y en el otro en el B, en donde está el H2. Y ahí hay un 2. ¿Ya?
Por lo tanto, 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4, y ahí quedamos con la ecuación balanceada. Ahora, ¿cuál es la masa molecular de cada una de ellas? En este caso, del agua, del hidrógeno y del oxígeno. Lo mismo que estaban haciendo en la vez anterior, pero ahora con cada uno de estos elementos. 34, ¿De cuál? o sea, el de la izquierda. ¿Cierto? Lo primero que tuvieron que hacer ahí, Ah, no, el de la derecha. el H2 o el O2. H2 más O2 da 32, o Ojo, sea, pero por 34. cada uno separado, ¿ah? Por Ah, cada uno ya, separado. ok. 2 y 32. Lo que hicimos, la primera parte es esto, que en este caso, primero sacamos la masa molar, en este caso de H2O, que es de 18, el de hidrógeno, que es de 2, y el del oxígeno, que es de 32, como estaba diciendo Sea, ¿ya? Y sin tomar en cuenta todavía los factores estequiométricos. Después, si tomamos en cuenta los factores estequiométricos, que vienen siendo, en otras palabras, moles, nosotros teníamos que en este caso multiplicar 2 por 18 para que nos dé 36, 2 por 4, no, o sea, 2 por 2 para que me dé 4, y el otro tenía solamente un mol. Y obviamente que me tengo que fijar de que la suma, en este caso, de 30 de los reactantes, no, en este caso tenemos los productos. La suma de los productos tiene que ser igual a la del reactante. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo en este caso la ley de la conservación de la masa. ¿Ya? La ley de la conservación de la masa, yo tengo que tener la misma cantidad tanto en producto como en reactante, o viceversa. Ya, en este caso, en los reactantes tenemos 36 gramos mol, acá tenemos 4 y 32, lo que hacen los 36 gramos mol. Ya, y eso era simplemente lo que había que hacer en este tipo de problema. El segundo, ¿cómo lo harían de esa forma también? Siguiendo el mismo ejemplo que el anterior, ¿cómo lo hacen? No sé, a mí me gusta el algebraico. Pero hágalo aparte, el algebraico me da simplemente el... Porque lo que estamos haciendo ahora es hacerlo más rápido, porque el de tanteo lo que tiene es que uno lo puede hacer más rápido. Pero si no lo puede hacer, hácelo aparte en una hojita, como en el método algebraico, y me das el resultado. ¿Quién la pudo hacer? ¿Quién la pudo hacer? Espere, profe, espere. Ya, yo lo espero. Yo pensé que si ya lo iba a tener listo al tiro. Ese balanceo ecuación. Pensé lo mismo, pero ¿Qué pasaba? algo me dice de que no está bien hecha la ecuación. No, está bien hecha. Está así. No hay trampas, no hay nada, así que. ¿No es un 4 en C y un 6 en B? Correcto. Ya, de fósforo tenemos acá 4, acá tenemos 4, tomando en consideración eso, por lo tanto balanceado. Tenemos 10 aquí de oxígeno, más 6 son 16, y 4 por 4 son 16, por lo tanto estamos bien. De hidrógeno, 6 por 2 son 12, acá 3 por 4 son 12, y tenemos la ecuación química balanceada. Súper bien ahí. ¿Lo hiciste con el método algebraico? Sí. No falla, no falla. Ups. Ya me adelanté la primera parte. Sacamos los gramos mol, ¿cuánto eran? Si sacamos los gramos mol originales, sin contar los factores estequiométricos, ¿cuáles son? Para P4O10, para H2O y para
H3PO4. ¿O le falta alguna cosa? En el El del fósforo. 410 es 280. ¿Cuáles son los gramos mol del fósforo? Casi 280. ¿Ah, cómo? ¿Cuál era los gramos mol del fósforo? En este caso, 31 gramos mol. Ah, yo lo tomé como 30. También lo podemos tomar como 30 porque en realidad es 30,976, entonces por eso lo aproximamos a 31. Pero entonces, ¿siempre lo aproxima o...? Sí, se aproxima en el caso que seas de 5 hacia arriba. Ah, ya. Y entonces es por eso que da en este caso, ¿cierto? Si les dio en el primer 284 está bien, el segundo ya lo tenían hecho arriba, y el tercero, en este caso, ¿cierto? Si el fósforo era, en este caso, 31, más los 16 del oxígeno multiplicado por 4, y eso le sumamos 3 que eran del hidrógeno, me da 98. Ahora, lo mismo, pero tomando en consideración los factores estequiométricos. ¿Cómo lo harían? ¿No se multiplica nomás por el 18 por 6 y el 98 por 4? ¿O no da lo ¿Ya? mismo? ¿Y cuánto les da? ¿Me está dando frío? 108, ¿En cuál? el del 18. ¿Ya? ¿Y el otro? 392. Ya ahí estaría, ¿cierto? 284 en uno, 108 gramos en el otro y 392 en el otro. Y el último que estaba propuesto. Primero que nada, ¿cómo está la ecuación química de ahí? Mientras yo enciendo mi calefactor. No está balanceada ya. En este caso, calcio con calcio, 1 y 1, estamos bien. Carbono y carbono, estamos bien. Tenemos 2 y 1, 3, y acá tenemos 3, por lo tanto no hay que hacerle nada a esa ecuación. ¿Qué nos queda? Sacar, en este caso, la masa molar o la masa molecular. ¿Cuánto sería? Considerando que el calcio tiene 40 gramos mol, el carbono 12 gramos mol y el oxígeno 16 gramos mol. ¿Cuánto les dan cada uno de ellos? ¿104 en el primero? ¿Ya? ¿Y los otros? ¿Y no debería darme lo mismo en los...? Ah, no, olvídalo, olvídalo. Estoy hablando de entera. Olvídalo. No debería. No es 100 en el primero. Sí, a mí igual me dio 100. ¿Ya? ¿Y el otro? 56 en el segundo. 100 y 56. ¿Y el tercero? Mm. 28. Ah, no sé sumar, perdón. En el primero obviamente da 100 gramos mol, perfecto. En el segundo da 56 gramos mol. Y en el último da 44. Porque son 16 por 2 más los 12.
¿Ya? Y en este caso no hay que hacer nada más porque de cada uno de ellos era solamente un mol, un factor estequiométrico, así que queda tal cual. Y esa era la segunda parte de esa guía. La tercera parte era esta, la que habíamos quedado a media. ¿A dónde se borra esta cosa? Ahí está. Borrar todos los dibujos. La tercera era esa que estábamos viendo y que lo había hecho pensar, en que incluso le modifiqué la ecuación general, pero ahora está la ecuación lista, arreglada, sin ninguna cosa, sin nada. Sino que este es el problema legal. Que dice, calcule la masa de Cu2S que se obtiene a partir de 9,9 gramos de CuCl y cuántos moles de Cu2S se forman. Y ahí está la ecuación balanceada ya. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo calculo la masa? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? No es sacar la masa molar. Comenzamos primero, ¿cierto? Sacando la masa molar, lo mismo que estábamos haciendo previamente. Así que hagámoslo. Sacar la masa molar original primero y después con los factores estequiométricos. Porque todos esos datos nos van a ayudar. Ahora en este caso cobre tiene una masa molar de 64, en el caso de que no tenga la tabla periódica. Y cloro lo estoy buscando porque no me acuerdo, es de 35. 35. Exactamente. Ah, y me falta el azufre. Y el azufre es de 32. 32 gramos mol. Entonces, ¿cómo le quedaría el primero, el segundo, tercero y el cuarto? ¿Dónde están las promesas de un amor eterno? Profe, en Cuénteme. el libro de tercero, o sea, el de química, de tercero y Ajá. cuarto, no está la tabla periódica. No lo sé. No la pillo. Creo que no lo traía. Sí, igual busqué el otro día y no. No lo sé, no todos los libros traen. Si no me equivoco, solo el libro la que trae, parece la tabla, es la de primero, en primero medio. El libro. Los otros Es libros que ya no. yo igual pienso en lo mismo porque en primero medio es cuando se comienza a conocer la tabla periódica. Y después ya supuestamente ustedes manejan algunos aspectos de ella. Eso, Claro. eso O cree sea, el nos acordamos de algunas cosas, pues. eso cree el ministerio, sí, pues. Sí, pues piensa que uno se la aprende de memoria y son un montón de cosas, pues uno se aprende. Profe, Dígame. el primero no es 198. Oh, de hecho ahí tenía los datos. ¿El primero? No. Jue, me fui. Yo lo saqué, o sea, lo saqué pensando, o sea, con el factor estequiométrico. Ah, Y pues me al salió principio igual. de que les dije primero sáquenlo sin el factor estequiométrico. Y después con el factor, igual que el ejercicio anterior. Profe, voy a estar ausente 5 minutos. Profe, Voy y no vuelvo. escuché eso. Sí, bueno, en el que les dije, repitamos lo mismo que lo que estábamos haciendo previamente. Primero sin el factor estequiométrico y después con el factor. Y en el primer caso, obviamente que me va a dar 99 gramos mol. En el segundo, ¿cierto? 32 más 2 son 34. En el tercero son 64 por 2 más los 32 del azufre, me da 160. Después voy a tener 35 más 2, más 1, de hecho, 36. Y ahora, con los factores estequiométricos, ¿cuánto me queda?
El primero en 198, el segundo en 34, em, el tercero en 160 y el último en 72, si no me equivoco. 198, 34, 160 y 72 respectivamente, como dijeron. Crack. Así que ahí estamos bien con la primera parte. Y esto es para tener los datos. Todavía falta. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para empezar a calcular la masa que se obtiene a partir de 9,9 gramos de CuCl? Y los moles. No lo sé, mister, usted es el profe, usted me enseña. Entonces, continuemos. ¿No era con regla de 3? Aquí vamos a utilizar la regla de 3 para este caso. Pero ¿cómo la vamos a utilizar? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que tengo ahí, ¿cierto? Me dice que 198 gramos de, en este caso, CuCl, van a producir 160 gramos de Cu2S. Y me están preguntando, ¿cierto? Por la masa de Cu2S que se obtiene a partir de 9,9 gramos. Por lo tanto, yo coloco mis 9,9 gramos, donde dice CuCl, y mi incógnita es la masa de Cu2S. Y ahí, de esa forma, me queda mi regla de 3. ¿Son 8? Exactamente. Tal cual como me lo dijo y yo alcancé a colocarlo justo cuando me dijo. Y en este caso, ¿cierto? La desarrollan y me da 8 gramos de Cu2S. ¿Cómo lo hacen? Multiplicando 9,9 por 160 y dividido en 198. ¿Ya? Ahora, tenemos la primera parte. La segunda. ¿Cuántos moles de Cu2S se forman? ¿Cómo hago esa parte? ¿Cuál es la relación que tengo que hacer aquí ahora? La relación se refiere como una respuesta. No, o sea, ¿qué tengo que hacer ahora? Para sacar los moles de Cu2S. ¿Qué regla de 3 puedo usar? De lo que se acuerden, que hayan visto antes, ¿qué puedo hacer ahora? No me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que tenía una fórmula. Hay una Se fórmula nota que tan mal estoy en química. y que esa fórmula era esa. La de N es igual a gramos dividido por la masa molar. Los moles es igual a los gramos dividido por la masa molar. Y esa fórmula le dije que se acordara. Con esa fórmula yo puedo calcular, en este caso, los moles que hay de, en este caso, CuCl, primero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero necesito saber cuáles son los moles de CuCl para llegar a los moles de Cu2S. Por tanto, con eso, o incluso se puede haber hecho con regla de 3, también eso, esa misma cosa que está ahí se puede haber hecho de regla de 3, solamente que esto es más directo. Una vez que yo tengo los moles que están acá, ¿ya? Yo hago la siguiente regla de 3. ¿Dónde voy a decir? 2 moles de CuCl, que corresponden al factor estequiométrico que tengo aquí, ¿cierto? Va a producir, en este caso, 1 mol de Cu2S, que es con el factor estequiométrico de este que está acá. Ahora, con los moles que calculamos recién de esto, que corresponden a los 8 gramos de esto que estaban acá, ¿cuántos moles voy a tener de esto de acá? Y ahí me queda esta regla de 3. Y una vez que haya desarrollado esa regla de 3, me da el valor en este caso de los moles que necesitaba de Cu2S, que en este caso es 0,05 moles.
Profe, de ¿me esa espera para forma, sacar una foto? y de esta forma, pero si de todas formas le voy a subir esto a, ahí, pues, a Facebook. No, ¿cómo se llama? A YouTube. YouTube, mister, YouTube. A Profe. YouTube. A YouTube. Ya. Bueno, profe. Y entonces, ¿cuál es la masa que obtuvimos a partir de los 9,9 gramos? 8 gramos de Cu2S. ¿Y cuántos moles de eso se formaban? 0,05 moles de Cu2S. Y ahí terminamos en este caso ese ejercicio. Ahora, esta misma parte final lo puedo haber hecho de otra forma. ¿Cómo puedo haber hecho esta última, haber calculado los moles de Cu2S? ¿De qué otra forma? ¿Qué otra relación hubiera podido hacer? No cacho. Y les digo, podría haber hecho esto. Podría haber dicho que un mol de Cu2S, ¿cierto? Estamos en CuS, que es esto que está aquí, contiene originalmente 160 gramos. ¿Por qué? Porque sacamos el dato de la masa molar, que en este caso dice 160 gramos por cada mol. Por lo tanto, un mol de esto tiene 160 gramos. Y si calculamos que de esto teníamos 8 gramos, ¿cuántos moles vamos a tener de esto que necesitamos? Y de esa forma también hubiésemos llegado al mismo resultado de los 0,05 moles. Por lo tanto, esa última parte tenía dos formas de cómo hacer y ambas estaban correctas. Ya, pero esto es más o menos lo que hay que ir haciendo, ¿cierto? Ir siguiendo estos pasos. Primero sacar, ¿cierto? La masa molar original de cada uno de ellos. Después tenerla, ¿cierto? A mano, con los factores estequiométricos, porque esos datos en algún momento los vamos a ir utilizando. Y después de eso, ir estableciendo qué regla de 3 puedo ir haciendo para poder calcular lo que me están pidiendo. Vamos a ver el siguiente problema que tenía esta guía. Esta guía tenía el siguiente problema. Una muestra de 1,58 gramos de magnesio reaccionan con oxígeno. ¿Cuántos gramos de dióxido de magnesio se obtienen? ¿A cuántos moles de magnesio corresponde 1,58 gramos? ¿Y cuántos moles de óxido de magnesio se forman? Y en este caso me dice ecuación balanceada, está lista, es la que está ahí. ¿Cómo lo hago? Primero sacamos la masa molar. Vamos sacando la masa molar original. ¿Cómo sería? Masa molar del magnesio en este caso, ¿cierto? Es de 24. 24. Y el de oxígeno es de 16. Entonces me queda 24 y 32. 24, 32, ¿cierto? Y 40. Ahora si incluimos los factores, que son los moles en realidad, 48, 32 y 80. 48, 32 y 80. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta nos dice, ¿cuántos gramos de óxido de magnesio, o sea, de lo que me está produciendo al final, de esto de acá, se obtiene? ¿Y cuántos moles de magnesio, en este caso de acá, corresponde a 1,58 gramos? ¿Y cuántos de estos moles cuántos moles de óxido de magnesio vamos a formar? Esas son las preguntas que están en cuestión. Por lo tanto, ¿cuántos gramos de óxido de magnesio se obtienen? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo lo hacemos?
No es así como 2 moles de óxido de magnesio son 40 gramos mol y ahí no sé. A ver, ¿cuál es la relación que estás haciendo? ¿2 moles? No, En este creo que caso, no. no, pues hay que ir probando. Que 2 gramos, o sea, 2 moles de óxido de magnesio corresponden a 40 gramos mol, entonces. 40 gramos mol. Ya. Ya, en este caso, O sea, no podríamos, uno solo. no podríamos hacer esa relación que estabas diciendo ahí tú. Ahora, un mol sí, po. Un mol corresponde a 40 gramos mol. Eso sí. En este caso, pasó lo siguiente. Yo dije lo siguiente. Dije, tengo 48 gramos de magnesio. Obviamente que incluyendo, ¿cierto? Los gramos finales, porque estamos hablando de los dos moles que habían de eso. Producen 80 gramos, en este caso, de óxido de magnesio, ¿cierto? Y me están diciendo que cuántos moles de magnesio, en este caso, corresponde a 1,50, o sea, en este caso me están diciendo 1,58 gramos de magnesio, ¿cierto? ¿Cuánto óxido de magnesio voy a producir con eso? De esa forma hice y establecí mi regla de 3, donde el valor me quedó en 2,63 gramos de óxido de magnesio. Y con eso tengo la primera parte. Pero la segunda parte me dice, ¿a cuántos moles de magnesio corresponden esos 1,58 gramos? Y aquí, ¿cómo la saco? Si se fijan, es un poco como seguir la secuencia que tenía el ejercicio anterior igual. ¿Qué habíamos hecho en el ejercicio anterior? Esa fórmula, no me acuerdo cómo se llama. Esa, la de la fórmula, po. En este caso, para sacar los moles, utilizamos 1,58 gramos y lo dividimos por la masa molar, en este caso, original que tiene el magnesio, porque me están preguntando que la muestra que tengo es de magnesio, y ahí obtuve, en este caso, los 0,066 moles de magnesio. ¿Ya? Y ahí tenemos la segunda parte. Y ahora necesito saber cuáles son los moles de óxido de magnesio que se forman. ¿Y cómo hacemos la tercera parte? ¿Se acuerdan que en esa parte, en el anterior, habían como dos formas? Acá también es como similar. ¿Cómo lo hacemos? El otro decía así como 2 moles de no sé qué, hacían un mol de no sé qué, y luego abajito aparecía ese numerito que sacamos recién con la fórmula. Ya, sigamos la misma secuencia del otro, po. ¿Qué habría que hacer ahora acá? 2 moles de magnesio. ¿Y qué pasa con esos 2 moles de magnesio? Algo con los moles de oxígeno. Casi. Ya, acá tengo obviamente dos formas de hacerlo también. La primera forma, ¿cierto? Yo digo que un mol de óxido de magnesio contiene 40 gramos mol. O sea, 40 gramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo sacamos de la masa molar original. Después, nosotros obtuvimos en este caso 2,63 gramos de óxido de magnesio, ¿cierto? ¿Cuántos moles hay en esa cantidad? Y ahí me queda establecida mi regla de 3. Una vez que yo desarrollo mi regla de 3, me queda que el valor en este caso es de 0,066 moles de óxido de magnesio y que también
concluye casi con los moles que teníamos de acá de magnesio. Por lo tanto, quiere decir que ellos eran los reactivos que estaban con mayor incidencia y el oxígeno prácticamente se perdió. Y había otra forma más de sacarlo. Aunque con esto ya tenemos el resultado. ¿Ah? Ups. Pero si se fijan, siempre van siguiendo como las mismas estructuras. Primero, ¿cierto? Tenemos que ir sacando la masa molar, ¿cierto? De cada uno, la original. Después, tener a mano la con los factores estequiométricos. Después, en el caso que me estén pidiendo los moles y me estén dando el dato de los gramos, yo calculo, ¿cierto? Con ese dato, los moles con la fórmula de moles, que es gramos de soluto o gramos dividido por la masa molar. Si me están pidiendo gramos, ¿cierto? Yo voy a tener, primero que nada, que trabajar en este caso con los gramos que tengo considerado con los factores estequiométricos ya. Y tengo que ir viendo cuáles son los reactivos que en este caso están participando más directamente. Y en este caso está participando el magnesio con el otro óxido de magnesio. El oxígeno igual participa, así que muchas veces también lo pueden hacer con el oxígeno y van a llegar al mismo resultado. Pero acá como la muestra original me decía que era de magnesio, es por eso que yo partí con magnesio y con el óxido de magnesio. Porque no me estaban diciendo que con la parte del oxígeno prácticamente. Me estaban preguntando solamente por ellos. Y de esa forma yo voy, en este caso, realizando mi ejercicio y después con los datos que obtengo de acá, yo calculo los moles que me quedan de esta otra parte de acá. Y siempre van siguiendo como la misma estructura todo este tipo de ejercicio así. Ahora si tuviésemos que hacer solamente ese más sencillo, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuánto oxígeno se necesita para reaccionar 100 gramos de carbono? Y tengo eso ahí en pantalla. ¿Cómo lo hago? Profe, no cacho nada. Tampoco me perdí, profe. No, es decir que Pero todo esto lo que pasa es que hay que tenerlo con harto de ejercicio. Ya, ¿qué pasó? pero preguntan, ¿son 100 gramos de carbono o De cuánto carbono. oxígeno? La pregunta es, ¿cuánto de oxígeno, o sea, cuánto que tengo aquí, cuánto necesito para poder reaccionar 100 gramos de carbono? En otras palabras, me están preguntando, ¿cuánto oxígeno necesito para que el carbono reaccione con ese oxígeno y se transforme en dióxido de carbono? Profe, ¿le puede repetir? Es que se me pegó el internet. Tengo BTR, sorry. Si la pregunta dice, ¿cuánto oxígeno se necesita para reaccionar 100 gramos de carbono? O sea, ¿cuánto de esta cantidad de O2 necesito para que reaccione una cantidad que tengo acá de 100 gramos para que la reacción ocurra y se transforme en dióxido de carbono? ¿Cómo haría eso? No, son 9 oxígenos. Nada ¿Por que qué? ver. No, nada. Chao, me fui. Es que busqué ¿cómo se llama? La tabla periódica y el carbono son 12 gramos mol. ¿Ya? Traten de hacerlo en el cuaderno para ver cuál es la idea que llegan. Ya, pero llegué a un aproximado de que CO2 me iría a dar 9. O sea, 9 CO2. 9 CO2. ¿Qué? ¿Y por qué no entendí esto tampoco? Porque como son 100 gramos de carbono,
Acá deberían ser 9 carbono, o sea, sí, po, deberían ser 9 carbono, ¿o no? Me estoy confundiendo. O así no es. Se va, me perdí. Yo igual me perdí en lo tuyo. Pero es que no entiendo a qué se refiere. Yo lo tomo así el enunciado, po. Me están preguntando en este caso por la cantidad de oxígeno. Sí, pero ¿cuántos carbonos tengo en la reacción? A eso me refiero. Mm, mm, mm. Bueno, en fin, profe, yo saqué la masa molar. Ya, ya, ya. Si miren, si lo primero que tienen que hacer siempre es sacar la masa molar, ya. Y ahora, En C es 12, en O2 es 32 y el CO2 es 44. ya. ¿Y después qué hacen? ¿Hasta ahí llegué? Ya. Y después la idea es lo que tienen que hacer, pues cómo van a hacer la relación de la regla de 3. A ver, anotar. Pero la regla de 3 la trabajo con el oxígeno o con el carbón. Miren, tenemos 12 gramos mol de esto. Ya para ir colocando los datos. Acá me dijeron que era 16 por 2, ¿cuánto era? 32. 32. 32 gramos mol. Y al otro lado de la igualdad, que la vamos a poner en igual, tenemos 44. 4. ¿cuánto? 44. 44 gramos mol. Ya, esos son los datos originales y los factores estequiométricos en este caso, todos vienen siendo 1, ¿cierto? ¿O hay que balancear la ecuación química? No, está bien. No, pues, Está bien. estamos bien. Ahora, con estos datos, ¿qué puedo sacar? ¿Cómo lo puedo sacar? Yo puedo decir la siguiente relación. No es como 32 o un mol de oxígeno equivale. No sé, profe. No es 12 gramos mol es igual a, la flechita, a 44 gramos mol y luego abajo va, no sé qué va abajo, pero algo así era. En este caso nosotros lo único que podemos decir es lo siguiente, que 12 gramos de carbono van a reaccionar con ¿cuántos gramos de oxígeno? 32. 32. 32 gramos de Ah, oxígeno. Ahí ya caché. sí. Y acá tengo 100 gramos de carbono. ¿Cuántos gramos de oxígeno? ¿Cuántos gramos voy a tener al otro lado? Y me queda que X va a ser igual. 266 o 267, sí, aproximado. 267 aproximado, o lo pueden dejar con dos cifras significativas como 266,67 gramos de oxígeno. Y eso es todo lo que nos estaban preguntando. ¿Cuánto oxígeno necesito para poder reaccionar esto? Y de esta forma yo tengo que ir pensando, ¿cierto? De acuerdo a los datos que me van entregando, qué cosa hacer. Profe, Dígame. yo estaba pensando en cómo que hay que balancear la ecuación. Por eso le hablaba de los valores Es que está de esos balanceado, pues si valores. mira, si tengo un No, no, carbono, no, pero carbono. yo me refería a que había que balancearlo sabiendo que tenemos 100 gramos de carbono. Entonces esos 100 gramos de carbono hay que transformarlo como en el valor este geométrico. ¿Ya? De ahí sacar cuál es el otro valor de oxígeno. En eso estaba pensando yo, no en que No, había que ahí te hacerlo está cogiendo gramos. complicando la vida, ¿no? Si a veces las cosas más sencillas son la solución, como dicen.
Ya, la siguiente. Borremos todos los dibujos. ¿Cómo harían ese? Mister, Dígame. mister, me tengo que retirar. Ya nomás, Miss. Ya. Chao, No, chiquillos. mira. Voy a tomar Que No se estén once. preocupe. bien. Cuídense. Chao, Miss. Chao, Chao, Vaya a mister. Miss. tomar Chao, once Miss. nomás. No, no es eso. Chao, No, mister. está bien, Miss. Vaya nomás. Está bien. Ya. ¿Cómo harían eso que está ahí? En la siguiente reacción química, ¿cuántos moles de O2 se necesitan para producir 3 moles de H2O? Sacando la masa molar. Primero, como siempre. ¿Segura? Dice, ¿cuántos moles? Producir 3 moles de... no, pero saqué la masa molar porque sí. La costumbre. Acá ahora estamos hablando solamente de moles, ¿ah? 0,5. No, Ujú. no hay que balancear la ecuación. Primero vayan viendo si está balanceado o no, po. Eso Según yo tienen no que está ir viendo. balanceada. ¿Por No, qué? Sí lo está. porque Porque hay el 3 oxígeno. Ah, oxígenos. no. Ya, ¿quién dijo que no? O sea, no hay 3, pero hay más oxígenos. A ver, tenemos 2 de El hidrógeno, 2 de hidrógeno. 1 y 1, acá tenemos 2 y acá tenemos 1. Por lo tanto, primero balanceen esa ecuación. ¿Cómo lo hacen? Es 2, 3, 2, 2. Me dijiste que 2, 3, 3, 2, 2. 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4, estamos bien. 2 de azufre, 2 de azufre, estamos bien. 3 por 2 son 6, 2 por 2, 4, más 2 son 6. Ahí está balanceada la ecuación química. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora sí sacamos la masa molecular. O molar. Lean bien el ejercicio. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuántos moles de oxígeno se necesitan para producir 3 moles de H2O? Entendamos siempre que cuando colocamos los factores estequiométricos, esos vienen correspondiendo a valores de mole. Acá, por ejemplo, tenemos 2 moles de H2S, 3 moles de oxígeno, 2 moles de SO2 y 2 moles de H2O. Con esos datos, ¿cómo podemos hacerlo? No podemos entablar como una relación hacia el tiro. ¿Y cómo lo haría? Si pudiera hacerlo, ¿cómo lo haría? 3 moles de O2, ¿no? ¿Ya? 3 moles de oxígeno molecular, ¿ya? Es igual a... no sería 2 moles de H2O. 2 moles de H2O. ¿Y abajo? 3 moles de H2O. Ah, en este caso tendría que colocar los 3 moles de H2O acá. Crack. Y acá obviamente me queda mi incógnita. Profe, ¿por qué 3 y no 2? ¿Ah? ¿Por qué 3 si no 2? Porque primero que nada me están preguntando. ¿Cuál es la pregunta que hay ahí? En la siguiente reacción química, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan para producir 3 moles de H2O? Yo tengo Ah, 3 moles de oxígeno, ¿ya? ¿Ya? Y esos 3 moles de oxígeno van a producir 2 moles de agua. Pero me están preguntando cuántos moles de oxígeno necesito para producir 3 moles de agua. Y por lo tanto, ahí me quedó mi relación estequiométrica y que el resultado, ¿cuánto sería? 4,5. Y cuyo resultado final, ¿cierto? Es
4,5 moles de oxígeno. ¿Se Uy, ya fijan? entendí. Sí, otra. Esa relación era bastante fácil y comprender. Solamente lo que tengo que entender es que muchas veces me piden moles. Cuando yo me están pidiendo moles, los datos de los moles me lo están dando en la ecuación. ¿Ya? Si me están pidiendo gramos, ya ahí automáticamente tengo que asociar que tengo que sacar los gramos mol y todo eso otro. Si me están pidiendo gramos y mol, obviamente que también tengo que hacer todo lo otro. Pop. Y veamos No, este. profe, le iba a decir que se espere. Es que no había puesto, no se veía el coso negro. Ah, el fondo, esta Sí, cosa. es que salía como negra la letrita. Y yo no sé por qué se pusieron solas. Yo no juego. Ah, se borró, veo el video después nomás, profe. Sí, porque pasé a borrarle y ya no sé cómo volver atrás. Ya, el siguiente. De aquí tienen que pensarla más. Pero siguiendo los ejemplos que eran con gramos. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Ahora sí hay que sacar Balancear la la masa. ecuación. Eso es lo primero, balancear la ecuación. Ya la Connie se dio cuenta que estaba desbalanceada. ¿Cómo me queda esa ecuación balanceada? No estoy segura, pero en el B un 5, en el C un 3 y en el D un 4. Sí, yo lo mismo quedé. Exactamente. Un 5, un 3 y un 4 en lo que está. Ya, ahora que tenemos balanceado eso, ¿qué hay que hacer? Ahora sí sacar la masa. Ahora sí, po. Ya, en este caso, ¿cierto? La del carbono es de 12, la del hidrógeno es 1, la de oxígeno es 16. Con el factor estequiométrico. Una sin y el otro con. Siempre la idea es que vayan dejando los dos datos porque en algún momento utilizamos los del dato de arriba y otros los de abajo. El sin factor estequiométrico es 44, 32, 44 y 18, si no me equivoco. Hacer las relaciones. Ya, ¿qué relación hago primero? Lean bien el ejercicio. Me están preguntando por la masa de oxígeno que necesito para reaccionar 15 gramos de propano, que en este caso propano es C3H8. Y esa es la primera parte. ¿Qué relación puedo realizar con los datos que tengo y que conozco? No, sería 32 gramos mol de oxígeno de O2. Espere, deje de seguir pensando. Ya, lo primero que vamos a tener que hacer antes de pasar a masa, tenemos que calcular moles. ¿Moles de qué? Del gas propano. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cuál es la 15 relación? partido en 44, ¿no? Y ahí obviamente que o utilizamos la fórmula o utilizamos la regla de 3. ¿Cierto? La fórmula en este caso que es N es igual a los gramos dividido por la masa molar, o utilizamos la regla de 3 diciendo que un mol que están contenido en 44 gramos, y después me están dando que 15 gramos de propano, ¿cuántos moles voy a tener en esos 15? Y de esa forma, yo primero lo que saco son los moles que hay de C3H2 según esos 15 gramos de propano. Después de eso, ¿qué hago? Ahora sí como que establezco la relación. ¿Qué relación? Porque aquí ya tenemos, primero, calculamos moles de propano.
Después de calcular moles de propano, ¿qué podemos hacer? Porque por lo general, para saber una masa, ¿cierto? Primero tengo que saber cuánto es la cantidad de moles que hay de ese átomo. Entonces, ¿qué podría hacer yo? No es como que si tengo 0,34 moles, me dan 15 gramos. Eh, A ver. Ya, si me dices esa relación de 0,34 moles, en este caso de propano, van a estar contenidos en 15 gramos. ¿Y, ¿y qué sería abajo después para hacer esa regla? Eso es lo que estoy pensando. Profe, no escuché justo me habló mi hermano. ¿Cómo? Que no escuché lo que dijo. Ah, ¿qué hay que hacer ahora? Usted sabe, yo no sé. ¿Pero está bien esa parte que le dije o no? Ya, mira, lo siguiente que hay que hacer, en este caso, calculemos los moles de oxígeno. ¿Cómo los calculamos? En un mol hay 32 gramos. Y. Ay, no sé. Ya, en un mol me dijo que hay 32 gramos, ¿cierto? En un mol en este caso, de oxígeno, ¿o no? Sí. ¿Y abajo qué habría? 12 o no? O sea, 12, 16. Nada que ¿Cómo ver. 16? No, estoy mezclando cosas. Nada que ver. Mm, Abajo no Después, sería un X y después un 5. Ya, miren, para calcular los moles de oxígeno vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la siguiente relación. Yo tengo un mol de, en este caso, de propano, y que están reaccionando con 5 moles de oxígeno, ¿cierto? Ahora, sí, obviamente que de esos moles de ese mol que tenía de propano, yo solamente quiero 0,34 moles, porque eran de los 15 gramos. ¿Cuántos moles de oxígeno van a reaccionar? Y ahí establezco mi regla de 3. Y de esa forma, ¿cierto? Los factores cruzados los divido por el restante y voy a calcular los moles en este caso que corresponden a oxígeno. Y una vez que ya tenga los moles de oxígeno, ¿cómo puedo calcular ahora los gramos de oxígeno? ¿Qué tendría que hacer? Lo de un mol, 32 gramos y 1,70 mol igual X. AX. ¿Y cuánto te queda? No sé. Que en este caso, ¿cierto? 1,7 por los 32 que me estás diciendo. O también lo pueden calcular con la fórmula de la molar de los moles. Profe, como que en este me perdí completamente. Ya. Lo primero que hicimos, ¿cierto? Balancear la ecuación. Después sacamos las masas molares. Después de eso, hicimos la relación para calcular los moles que necesitamos sacar a partir de esos 15 gramos de propano. ¿Ya? Y eso fue lo primero, que son los correspondientes a 0,34 moles, contienen 15 gramos de propano. ¿Ya? Ahora, lo que estamos haciendo nosotros es la relación estequiométrica entre los reactantes. ¿Ya? Acá tengo un mol, en este caso de propano, que están reaccionando con 5 moles, porque es un factor estequiométrico de 5 aquí, ¿ya? De oxígeno, ¿ya? Y esa es la primera relación que yo hice.
Obviamente que como queremos sacar cuánto tiene que ver con el problema, utilizamos los moles que calculamos acá. Y aquí vamos a sacar, ¿cierto?, la cantidad de moles que nosotros necesitamos solamente de oxígeno. Una vez que nosotros sacamos los moles de oxígeno, esos moles los tenemos que traducir a gramos y que esa es la pregunta que nos están haciendo en la primera parte. Y ahora, ¿cómo saco de esos moles que están ahí a los gramos? Lo que le he dicho. Y lo que en parte me habían dicho, ¿cierto? 1 lo- igual a 32, Yo abajo lo puedo establecer 1,7 igual a X. Yo lo puedo establecer, ¿cierto? Como la regla de 3, diciendo que... ¿Y a dónde está esta cosa? Ahora, un mol en este caso... de O2... Ah, O2 dije. Cosa... No importa que es minúscula. Van a estar en 32 gramos, Profe, me ¿cierto? sangré los ojos ¿Por con qué? ese O en minúscula. Ah, ya, pero es que no lo quería arreglar. Ya. Y del otro punto de vista, nosotros tenemos 1,7 moles, en este caso de O2. ¿Cuántos gramos vamos a obtener de esto? Y ahí me queda un 54,4. factor estequiométrico donde me va a quedar un valor de ¿cuánto? De 54,4 gramos de O2. Y esa es una forma de realizarlo, ¿cierto? La otra forma de realizarlo es con la fórmula de los moles. Simplemente la doy vuelta, como, Pero es lo mismo. como esto que está acá. Pero llegamos al mismo resultado, ¿ya? Que en este caso son 54,4. Y justo queda aquí como... Pero, profe, borra el otro, po. y ya. O establecemos la regla de 3 o vemos eso que está ahí, ¿cierto? Con los gramos, lo único que hice fue invertir la fórmula de los gramos que estaba ahí. Ahora que tenemos la mitad del ejercicio. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue responder a la pregunta que estaba arriba. ¿Cuánta masa de oxígeno se requiere para reaccionar completamente 15 gramos de gas propano? Nosotros necesitamos, en este caso, 54,4 gramos de oxígeno. Y la segunda pregunta dice, ¿cuánto anhídrido carbónico o dióxido de carbono se producirá en dicho proceso? ¿Cómo calculamos eso? Por tanto, para calcular esto, también tenemos que seguir el mismo principio. Primero calculamos mole y después calculamos gramos de dióxido de carbono. ¿Cómo puedo calcular los moles de dióxido de carbono ahora? Los moles de esto que está ahí. ¿Cuál es la relación que puedo hacer ahora? Acuérdense que estuvimos sacando gas propano, entonces, ¿cuál es la relación que podemos hacer? (1,7) es igual a O2. X igual a... A ver, 1,7 me dijiste, es igual. O2. O no, Porque el 160. 1,7 en este caso lo está sacando el del oxígeno. ¿Pero preguntó por mol o por gramos mol? No, en este caso estamos hablando de los moles de dióxido de carbono.
Por eso, pues 1,7 igual a O2. No, pues 5 mol O2. Es que ya, me está dando lo del oxígeno, ¿cierto? Me está. Para sacar después el de carbono, pues. Ya, entonces me dijiste lo primero, a ver, para ir anotándolo en una hojita aparte. Me dijiste que 1,70 moles de oxígeno, Es igual a 5 mol de oxígeno. No, pues, no. no, pues esa relación no De estaría mala, O2. pues. De O2. No, ahí estaría media rara la relación que estás haciendo. Entonces 160. Ahora, por ejemplo, 5 moles de oxígeno podríamos hacer algo con O se esos 5 moles. toma los gramos mol. Es que me confunde que haya escrito los 160 con solamente el AG, porque pienso que son gramos, pero son gramos mol. ¿Cuál 160? Ah, los que están abajo. Ya, que en este Sí, sí. caso, más que nada está diciendo que hay 160 gramos que estaban contenidos en 5 moles de oxígeno. Por eso es que lo Sí. dejamos como gramos solamente. Pero ¿no es 1,7 igual a 160 gramos mol? Y 1,7. abajo X igual a 132 gramos mol. No estoy captando lo que me estás diciendo tú. Pero, Y no Se tengo lo voy que a sumar escribir, los a ver, gramos se mire, lo voy a mol, escribir y se le mando una foto. ya, escríbeme lo mejor. profe, Para y no tengo que sumar los gramos mol del, ¿cómo se No, llama? porque la primera parte que le estoy pidiendo es que me calculen los moles de dióxido de carbono. Ahora, un ejemplo de cómo calcular los moles lo tenemos acá en la parte 2 de este ejercicio, donde está un mol de C3H8, 5 moles de tanto. Pero ¿cómo sé si tengo que hacer la relación con el gas propano o con el oxígeno? Eso es lo bueno, que la puedo hacer con cualquiera de los dos. Bien. Sí. Por Y no es ejemplo, entonces por que un ejemplo, mol Seba de estaba. C3H no sé cuánto es igual a 3 A moles ver, de CO2. de nuevo, espérame, para poder escribir en algo. A ver, ¿cómo es? Un mol de gas propano equivale a 3 moles de CO2 Ya. y Equivale a abajo 3 moles de CO2. Se me olvidó escribir el propano, pero ustedes saben. Y abajo, pero los 0,34 mol los de 0,34 moles de propano. es igual, Y al equivale a otro X. lado a X. Y X va a dar igual a. No sé. Y voy a ver lo que me envió Seba. ¿Dónde está? 1,02. Y Seba me había hecho la relación de los 1,7 moles de oxígeno están en 160 gramos. Y después. Ya, ahí está. No, ahí esta parte no podríamos haber hecho esa relación. La que hizo Seba. Por. Oh, espérame. Ahí me perdí. ¿Dónde está? Ese celular está loco. Ya, ¿por qué? En este caso, porque acuérdense que nosotros de lo que era original, de lo que estábamos aquí, nosotros estábamos trabajando con los 15 gramos de C3H8, ¿ya? Por lo tanto, no estamos calculando lo que debería tener, sino que lo que extrajimos de eso.
¿Ya? Si nosotros estuviésemos calculando lo que falta ahí para llegar a los moles que tenemos ahí, esa relación hubiera estado bien. Pero en este caso no, porque nosotros estamos sacando lo que era a partir de esos 15 gramos de C3H8. La relación que hizo la Connie es así. En este caso que un mol, ¿cierto? Están contenidos en 3 moles de dióxido de carbono y que 0,34 moles de C3H8X, en el caso de moles de CO2. Y eso me iba a dar, ¿cierto? Un valor de 1,02. 1,02. y que era lo que tenía acá yo. Ahora también hubieran hecho la relación, también la hubieran podido hacer directamente con el oxígeno, diciendo 5 moles de oxígeno van a producir 3 moles de dióxido de carbono y 1,7 moles de oxígeno X, ¿cierto? Y ustedes si hacen ese ejercicio también debería darle 1,02 moles también de esa forma, ¿ya? Por lo tanto hubiesen podido trabajar con cualquiera de los O dos. sea, lo que yo estaba haciendo, Si tú me hubieras estaba dando trabajado como que yo estaba ocupando todo el oxígeno para hacer el dióxido de exactamente, carbono. Y tenía exactamente. que repartirlo entre el gas propano y el dióxido de carbono. Sí, pues, y por eso te digo que estamos trabajando a partir de los 15 gramos, pues. Sí. Tú lo estabas sacando a partir como que fuera la cosa completa. Ya, y ahora, a partir de esos moles que están ahí, ¿cómo calculo los gramos de dióxido de carbono? Y ahí dijimos que habían dos formas. O hacemos la regla de 3 o continuamos con la fórmula que les había propuesto acá abajo. Ustedes eligen. Pero ¿cómo lo hacemos? Profe, Ajá. en la de abajo, lo que hizo con el 1,70 por el 32, ¿los 32 de qué eran? Los 32, acuérdense que este 1,70 moles corresponden a oxígeno, ¿cierto? Y estos 32 corresponden a la masa molar del oxígeno. En este caso de 16 por 2, a la parte original. Y por eso que lo tenemos acá como dato. 32 gramos por... Entonces, ¿no es el 1,02 por el 44 gramos más? Exactamente. Exactamente. Que vendría siendo el 1,02 moles de dióxido de carbono por los 44 gramos mol. Y lo que me daría un valor de 44,88 o 89 gramos de dióxido de carbono. Y de esa forma terminamos la operación. ¿Por qué es tanto enredo? Es que se fijan que siempre va siguiendo lo mismo. Si primero que nada, nosotros lo que tenemos que hacer, si nos están dando un gramo, calculamos los moles. Y después de a partir del dato de los moles, vamos a calcular los gramos que requieren los otros elementos. Profe, no Y da así vas. 134,64 ¿En cuál? al final. O no hay que tomar los valores. O sea, no hay que tomar el 3. ¿En cuál estamos hablando? Ah, tú estás El hablando de último. los tres, esos 3 moles que están ahí, estos de aquí, del... Sí. No, porque en este caso, acuérdense que eso es de la ecuación general, ¿cierto? La que tenemos, la madre, por decirlo, la reacción madre. Pero de eso nosotros sacamos 15 gramos y de todo eso cambió y estamos viendo todo eso que son a partir de 15 gramos. O sea, a partir de esos 15 gramos nosotros obtuvimos 0,34 moles de propano. A partir de esos 15 gramos se obtuvieron 1,70 moles de oxígeno. De esos 15 gramos, ¿cierto? Calculamos que hay 1,02 moles de dióxido de carbono. Y es por eso que yo en esta instancia no utilizo en este caso el 3. Ok. ¿Ya? Y eso era el ejercicio. Ay, Ya. ¿hay más?
No, si eso se los voy a dejar de tarea.